Aviso: la información contenida en esta entrevista no debe ser reemplazada por una visita o consulta con un médico. La información proporcionada aquí no es una instrucción médica, sino que pretende servir como un medio para impartir conocimiento. Por lo tanto, la información presentada aquí debe ser discutida con su médico o terapeuta. Bienvenidos al primer Congreso Online de la Salud Integrativa. Yo me llamo Julia Fatlala y soy la promotora de este congreso. Hoy tengo el honor de entrevistar a Néstor Sánchez Ferez. Bienvenido, Néstor. Hola, bien hallado. Néstor Sánchez Ferez, máster en PNI Clínica, máster en Biología Humana, especialista en Medicina Natural, diplomado en Fisioterapia, máster en Programación Neurolingüística. Regenera es una empresa pionera en el tratamiento de pacientes mediante la psiconeuroinmunología clínica, una ciencia que relaciona todos los sistemas del cuerpo humano con una gran evidencia científica y utiliza como herramientas claves la nutrición desde un punto de vista evolutivo, el ejercicio físico funcional, la terapia emocional y la comprensión de la fisiopatología de los trastornos de salud. Bienvenido. Pues sí, Néstor, cuéntanos un poco cómo ha sido tu camino hacia la medicina integrativa. ¿Cómo empezaste con el camino? Bueno, pues es un camino que, bueno, pues se va, pues que se va alargando con los años, parece que no. Entonces, bueno, yo hace unos años ya, cada vez más años, estudié fisioterapia. Y nada, cuando estudié, al acabar fisioterapia, yo estaba como muy preocupado porque no entendía, o muy frustrado porque no entendía por qué había personas que venían con una clínica determinada y yo les hacía un tratamiento y mejoraban un montón. Era el tratamiento que me habían enseñado en la universidad y todos contentos. Pero luego venía gente con una clínica muy parecida, yo les hacía el mismo tratamiento y no mejoraban nada. Y eso me generó, la verdad, mucha frustración y mucha confusión. Sí que hice una búsqueda, ¿no? Una búsqueda al principio más confusa, como no sabía qué pasaba, pues estudié primero un posgrado en bioética y calidad de vida, que la verdad no me solucionó mucho mis dudas. Luego estuve un tiempo donde me dediqué a otras cosas que no tenían que ver con salud, estuve trabajando de otros temas. Y luego finalmente me fui a Francia, estuve trabajando en Francia como fisioterapeuta. Y ahí en Francia, pues mira, me di cuenta de que aunque tuviera estas dudas, pues al menos me podía ganar bien la vida, así que empecé a meterme un poco más en el tema. Y estudié un posgrado en la Universidad René Descartes de París sobre fisioterapia respiratoria, que tampoco me acabó de convencer mucho, la verdad, pero bueno, ya me permitió volver aquí a Barcelona, donde ahora resido, y entré en el laboratorio de la función pulmonar a hacer algún estudio clínico. Luego entré en la universidad a dar clases de pregrado en fisioterapia y seguía con mi búsqueda, ¿no? Entonces estudié naturopatía y medicina tradicional china, que al menos ya le daba otro contenido a otra explicación a lo que le pasaba a los pacientes. Empecé a notar algo diferente. Y finalmente encontré la psiconeuroinmunología clínica. Para mí fue un verdadero eureka, ¿no? Decir, por fin, después de todos estos años, buscar algo que me da esa explicación completa a lo que le pasan a las personas. Tanto fue así que me gustó tanto que me tiré a la piscina completamente. Estudié el posgrado y el máster in Science de psiconeuroinmunología todo a la vez. Y fue un año y medio inmerso absolutamente en la psiconeuroinmunología. Y después de estudiar eso, pues me di cuenta de dos cosas. Me di cuenta de que, por un lado, me faltaba fundamento en fisiología humana, así que estudié un máster en biología humana aquí en la Universidad de Barcelona. Y por otro lado, que la parte de la psiconeuroinmunología también requería por mi parte un poco más de estudio, así que me especialicé en programación neurolingüística, en hipnosis ericksoniana y en varias otras cosas relacionadas con la psicoterapia. Bueno, y en ese recorrido, pues conocí a mis socios actuales de Regenera y iniciamos la formación en psiconeuroinmunología clínica, a la que ya llevamos 15 promociones. Y también, aparte de eso, pues,
formamos una empresa con otros socios que se llama Mammoth Hunters, donde aportamos a las personas una herramienta para mejorar su nutrición y la capacidad para hacer actividad física, un entrenador personal en una app. Y ese es más o menos el recorrido que hemos hecho. Sí, cuéntanos un poco de Mammoth Hunter. ¿Qué es la empresa de Mammoth Hunter? ¿Qué estáis haciendo? Es como... Pues Mammoth Hunters empezó hace unos años con un amigo mío que por aquel entonces él estaba haciendo el postdoctorado en Seattle y yo le iba pasando pues todo lo que iba estudiando, ¿no? Y le decía, oye, se llama Oriol, mira, pues estamos descubriendo que la actividad física, si haces ejercicios funcionales, pues es mucho mejor. Si entrenas con la barriga vacía es mucho mejor, ¿no? Y entonces él iba haciendo de conejillo de indias de lo que yo iba averiguando, ¿no? Entonces, él luego se mudó a San Francisco, ¿no? Y supongo que influenciado por ese entorno tan startupero, vino aquí y me propuso de montar una aplicación móvil de aquello que yo le iba traspasando por mail pudiera llegar al máximo número de personas, ¿no? Porque otra de las cosas que yo repetía constantemente era si las personas se movieran, si hicieran un poquito las cosas bien, pues estarían más sanas, serían más felices y el mundo sería mejor, ¿no? Y él me propuso eso, dice, vamos a hacer el mundo mejor, ¿no? Empezamos con eso hace 5 años. Ahora ya hay más de 600.000 personas que se han descargado la app. Genial. Y en eso seguimos, ¿no? En darles herramientas a las personas para que puedan, para hacerles la vida más fácil y puedan mejorar su calidad de vida, ¿no? Y últimamente, perdona. ¿Es un entrenamiento personal? ¿Es como yo quiero entrenar y me da consejos para entrenar o me das consejos para la vida cotidiana, como cada día que debería comer o qué me aconseja el app? Principalmente te ayuda a entrenar. Tiene algunos consejos en nutrición, la app, pero principalmente lo que hace es, las primeras sesiones identifica tu nivel, según los objetivos que tú te hayas marcado, te hace un plan de entrenamiento personalizado, donde al final tú ves tus sesiones, vídeos, te anima, vas viendo las mejoras, un apartado para entrenar en tribu con otros amigos y porque sabemos que el componente social es interesante. Y luego últimamente además lo que nos dimos cuenta es que la app se quedaba corta y entonces se quedaba corta en transmitir todo lo que nosotros queríamos transmitir, ¿no? Y últimamente hemos empezado una vía más directa con nuestros usuarios, que era básicamente lo que nos pedían, y hemos abierto un canal de YouTube que poquito a poco cada vez lo conoce más gente y escribimos muchos posts también, ¿no? De información. Esa es la parte de Mammoth Hunters, ¿no? Genial. Pues sí, gracias. Muy interesante. Y eso se puede descargar que pongo Mammoth Hunters y me lo puedo descargar la app, ¿no? Sí, te puedes descargar la app tanto para un iPhone como para Android. Perfecto. Ok, También nos puedes encontrar por la web y tal. Vale, muy bien, muchas gracias. Pues sí. Ahora me gustaría hablar un poco de la psiconeuroinmunología. ¿Nos puede explicar qué es la psiconeuroinmunología? ¿Qué es exactamente? ¿Cómo funciona? Pues la psiconeuroinmunología, que es una palabra extensa porque pretende justamente ser muy literal de lo que busca, no es más que poner un contrapunto a la alta especialización que ha sufrido la medicina durante muchos años, ¿no? Nosotros, para entender la realidad, tenemos 2 maneras: fragmentarla para comprenderla, o sea, simplificarla, o luego conectarlo con la totalidad, ¿no? Lo que ha hecho la medicina durante mucho tiempo es generar una simplificación del cuerpo humano porque es tan complejo que necesitábamos separarlo para entenderlo, ¿no? Y de ahí surgen las especialidades. Pues, el nefrólogo para el riñón, el estomatólogo para el estómago, el ginecólogo, el neurólogo, ¿no? Entonces, especialidades que entienden solo una parte del cuerpo, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado mucho
a avanzar en el conocimiento. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que, lógicamente, un cerebro no está separado del cuerpo, un riñón no está separado del cuerpo, sino que hay unas relaciones entre los diferentes sistemas corporales que hacen que generó la necesidad de una rama de la salud que se encargara de entender cómo funciona el cuerpo de manera más global. Y eso es la psiconeuroinmunología, ¿no? Que ofrece un paraguas de conocimiento entre cómo se relacionan los diferentes sistemas corporales. Y básicamente eso es la psiconeuroinmunología, ¿no? Vale, vale. Y va a utilizar como, básicamente en realidad es el estudio profundo de la fisiología humana. Se le podría llamar fisiología integrativa, por ejemplo, también, ¿no? Sería otra manera de llamarlo, ¿no? Porque pone su acento más en cómo funcionan cuando las cosas funcionan bien que no en la patología, ¿no? Luego ya nos encargaremos de la patología. Y de hecho, cuando la patología es muy grave, y hay otras ramas de la medicina que pueden usarlo, ¿no? En la psiconeuroinmunología es buena entendiendo los mecanismos que nos llevan a la enfermedad, ¿no? Y de hecho, perdona. Cuando viene un paciente a tu consulta, ¿cómo lo diagnosticas? ¿Cómo son los pasos para trabajar con él? Vale, en general, lo primero es, un paciente viene con una etiqueta puesta, ¿no? Aquí en su frente tengo fibromialgia, tengo colitis ulcerosa, tengo infertilidad, y eso es como si fuera un castigo divino que le ha impuesto por mala suerte, la mala suerte, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es transformar ese proceso estático de estaba bien y al día siguiente estaba enfermo en un proceso dinámico donde nosotros vamos a entender de dónde viene esta persona, qué factores han ocurrido para llegar donde está en este momento donde aparece un sufrimiento. Por lo tanto, la primera visita es una anamnesis larga y profunda y extensa donde nos hacemos expertos en la otra persona y gracias a los mecanismos de acción que hemos estudiado en teoría, planteamos diferentes hipótesis de por qué esa persona ha llegado hasta aquí, ¿vale? Eso no es solo importante para el terapeuta, sino también es muy importante para el paciente, porque el paciente tiene la convicción de que su enfermedad es incurable, será incurable. Entonces nosotros tenemos que hacerle ver que esto no viene de la nada, que viene de unos malos hábitos o de un contacto con un tóxico o de una picadura de una garrapata o de lo que sea. Pero la cuestión es que si viene de algún sitio, quiere decir que esta enfermedad es dinámica y que por lo tanto, si nosotros generamos los cambios adecuados, también puede mejorar, ¿no? Entonces, la primera visita es tan importante como para el terapeuta entender cuáles son los mecanismos de acción que están detrás de lo que le pasa, como para que la persona entienda que la salud es un proceso dinámico, no un proceso estático. A partir de estas hipótesis, nos planteamos si hacen falta algunas pruebas complementarias que puedan complementar el diagnóstico principal, que es esta anamnesis, y planteamos un tratamiento, normalmente utilizando 4 herramientas básicas: la alimentación, el movimiento como herramienta terapéutica, la suplementación si es necesaria y la terapia emocional. Y es más o menos cómo funciona la psiconeuroinmunología. Pues sí, gracias. Bastante completo, ¿no? ¿Y que son varias sesiones o en la primera sesión ya se puede descubrir? Son varias sesiones normalmente, ¿no? Sí, como suele funcionar es que es verdad que, digamos que tú te planteas estas hipótesis en la primera visita y luego lo que hay que hacer es estricto metodológicamente porque algunas de las cosas que les pasan a las personas no tienen una prueba clínica exacta, ¿no? Y dice, esto es lo que te pasa, ¿no? Entonces necesitamos tratar mecanismos de acción muy concretos que van a funcionar como tratamiento, pero también como diagnóstico. Si yo trato, por ejemplo, un problema de disbiosis en el colon, o por ejemplo trato un problema de falta de producción de ácido clorhídrico en el estómago, o un problema en el desprendimiento del óvulo del folículo, exactamente trato eso, y la persona mejora,
quiere decir que yo pues corroboro que ese diagnóstico era el correcto. Si no mejora, pues básicamente también es mucha información. Vamos a descartar ese mecanismo de acción y vamos a replantearnos otros que hay, ¿no? Entonces, a partir de ahí, vamos juntos, tanto el paciente y el terapeuta van conociendo mejor aquello que ha llevado a la persona al sufrimiento, ¿no? Porque a veces ocurre esto, ¿no? Que llega la persona y dice, no, un cambio de alimentación no es, porque yo ya he probado de comer mejor, comer como tú me dices, ya, pero no lo has hecho en el contexto adecuado ni tratando el mecanismo de acción concreto y por lo tanto los resultados se han difuminado. Tenemos que hacerlo de una manera coherente y tratando aquello que realmente te está generando los síntomas. Entonces la persona lo entiende. ¿Nos puedes contar un ejemplo de un paciente? Un ejemplo. Claro, pues, pues desde, a ver, por ejemplo, vamos a ver esta semana. Pues desde un paciente muy fácil y muy habitual, que es una persona que viene, que dice que cuando coma lo que coma se le hincha muchísimo la barriga, tarda mucho en digerir lo que come, le baja mucho la energía, incluso le da somnolencia después de las comidas. Ese sería un típico paciente que puede venir a la consulta. Hostia, mira, ayer justamente una chica que le di el alta, que venía por un problema de fertilidad, que en realidad era un desorden sistémico causado por una infección subclínica de un virus, y después del tratamiento justo ayer me dijo que se había quedado embarazada. Básicamente es eso, algunos problemas autoinmunes también tratamos bastante, problemas a la hora de ir al baño, cosas de este estilo. Y enfermedades crónicas, ¿no? Son gente que ya han hecho un recorrido largo hasta que vienen a vosotros. Tenéis los casos más complicados, ¿no? Sí. Cada vez lo que yo me estoy encontrando es que como hay mucho boca a boca, ¿no? Pues en algunos casos ya hay gente que viene primero a ti, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero claro, lógicamente lo habitual es que las personas hagan el recorrido convencional primero, se sientan frustrados porque con ese recorrido no mejoran lo suficiente y entonces continúan su búsqueda hasta que llegan a Regenera, en este caso, ¿no? Pues sí. ¿Nos puede dar unos consejos? ¿Cómo podemos prevenir una enfermedad y cómo podemos sanarnos? Como algunos consejos de tu consulta que lo ves básico, que son importantes realmente para todo el mundo. Ya. Sí, o sea, consejos, o sea, enfermar es una cosa muy compleja y de hecho cuanto más estudias el ser humano ves que es maravilloso y que es muy difícil enfermar. Lo que pasa es que hay tantas cosas que actualmente estamos haciendo mal que se ha transformado en una norma cosas que no deberían pasar, como por ejemplo, las personas dicen que, y luego iremos a la enfermedad, pero cosas como eso, ¿no? Como dicen, no, yo voy al baño bien, voy cada 3 días, ¿no? O me duele la regla, me duele, eso es normal, ¿no? Que cuando tenga la menstruación tenga dolor, ¿no? Eso no es normal. Bueno, es habitual porque le pasa a casi todas las mujeres, pero no es fisiológico, no debería doler, es un proceso que forma parte de la fisiología, ¿no? Entonces, la enfermedad normalmente es una conjunción de factores tan amplias que deciros ahora cómo prevenirla es complicado, pero sí que puedo decir que hay cosas que sabemos que puedes hacer para estar mejor, ¿no? Comer bien, si quieres una prescripción en la que habrá consenso y habrá poca polémica, céntrate en comer alimentos y olvídate de los productos, es decir, cualquier cosa que tenga más de 3 ingredientes y que quieras comerte, piensa que no es un alimento, es un producto industrial diseñado por la industria alimentaria para confundir a tu cerebro y que consumas más de lo que necesitas. Si entras en alimentos, fruta, verdura, tubérculos, carne, pescado, huevos, frutos secos, probablemente mejorarás mucho tu salud. Muévete porque tu cuerpo espera
que te muevas cada día y requiere de las sustancias producidas durante el movimiento para una fisiología normal, contacta con la naturaleza, pasa un poquito de frío, un poquito de calor. Digamos que otra de las cosas es que necesitamos activar la necesidad corporal de mejora para que nos vayamos regenerando, ¿no? Entonces, otra de las cosas que están ocurriendo ahora, como dice Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario, vidas demasiado cómodas generan cuerpos demasiado débiles, ¿no? Entonces, otra de las cosas que tenemos que hacer es generar pequeños estreses corporales para que el cuerpo esté alerta, ¿no? El movimiento es uno, la intensidad del movimiento es clave, pero también puede ser los cambios de temperatura, por ejemplo, ¿no? Yo cada vez estoy más con esto, ¿no? De que de vez en cuando te hagas una ducha con agua fría, incluso desde un punto de vista ecológico. Mirar, el otro día revisaba un paper que decía que la energía que nosotros requerimos para tener la temperatura corporal adecuada, de aproximadamente 36,5-37 grados, cuando hace frío, si obtenemos esa energía de manera externa, es decir, por la calefacción, gastamos cuantitativamente 28 veces más energía que si la generaríamos por nosotros mismos generando calorías, ¿no? Entonces, incluso desde un punto de vista ecológico del planeta, vale la pena que recuperemos nuestros mecanismos de termorregulación. Y por último, otra gran prescripción, el año pasado le dieron el Nobel de Medicina a los que descubrieron los ritmos circadianos, es que el ser humano está diseñado para vivir de día y dormir de noche. Entonces, si tú vives de noche y duermes de día, probablemente tienes unas posibilidades más altas de enfermar. Por ejemplo, hay un estudio muy renombrado, que aunque es un estudio observacional, es muy potente por los datos, ¿no? Que publicado por Jomi Hansen en el 2007, del presidente de la Sociedad Danesa del Cáncer, que muestra un 50% más de incidencia de cáncer de mama en mujeres que trabajan en turno de noche. Para que os hagáis una idea de cómo esto impacta. Por lo tanto, come alimentos, bebe agua, muévete, vive de día y descansa de noche y pasa un poquito de estrés conocido. Ya está. Sería mi recomendación. El estrés positivo, ¿no? Porque muchas veces salir de la zona de confort, ¿no? Mucha gente se sienta en el sofá y... ¿Vale? Pues sí, gracias. Sí, es una paradoja porque el estrés conocido es extremadamente necesario. El ritmo de vida que tenemos actualmente, por el contrario, es absolutamente nocivo para la salud. Nosotros nunca en la historia de la humanidad hemos tenido los horarios que tenemos actualmente. Entonces, se trata de pequeños estímulos para que el cuerpo nos acomode. Y también aprender a escucharse a uno mismo, ¿no? Porque muchas veces es algo que con tantos lo olvidamos, ¿no? Que estamos viendo una vida que realmente no, de dentro no nos viene bien. Okay. Sí. Sobre todo a escucharse a uno mismo cuando haces las cosas bien y acordarte, ¿no? Porque luego la vida nos come. A mí me pasa muchas veces, ¿no? Yo, de hecho, siempre explico que yo soy de Canarias y viajo mucho a ver a mi familia por allí, y estaba un día corriendo bucólico, ¿no? En un sitio que me encanta, al lado de la playa, se estaba poniendo el sol, yo tenía muy buenas sensaciones, y iba yo solo por ahí gritando, ¡wow! ¡Qué gusto correr! Digo, qué pasada. Y me decía a mí mismo, Néstor, acuérdate cómo te sientes cuando haces las cosas bien, porque luego se te olvida, ¿no? Y justamente pasa eso, ¿no? Que la gente dice, no, es que a mí mi cuerpo nunca me pide que me mueva. Ya lo sé, porque en un contexto es metabotóxico, es decir, está diseñado para que no te muevas de ninguna de las maneras. Tu cuerpo, claro que tiene mecanismos para que no malgastes calorías, porque sí, piensa que nunca nosotros hemos tenido la abundancia de comida que teníamos, entonces no nos íbamos a poner
a movernos en un tapiz rodante y a malgastar las calorías, ¿no? Entonces, se trata de hacer un tipo de deporte que es coherente y esas son las sensaciones que tienes que recordar. Igual que las sensaciones digestivas cuando comes con hambre un pescado al horno con verduras. Esa sensación, ese tipo de recompensa, que no es la misma que cuando te comes un bollicao, esa es la que tienes que recordar. O la sensación energética que tienes cuando sigues los ritmos circadianos que tocan, duermes, te vas a dormir un poquito después de que se vaya el sol, te levantas por la mañana sin despertador, con energía y estás dispuesto a conquistar el día sin necesidad de tomarte 3 cafés antes de empezar. Esas son las sensaciones que tienes que conseguir. Muchas veces la verdad que se olvida de las cosas buenas y descuidarse, ¿no? Vale, sí. Es que la vida te come, ¿no? Yo he estudiado, justamente me obsesioné mucho en qué es lo que hace que espontáneamente nosotros hagamos las cosas bien, ¿no? Y básicamente tiene que ver con un neurotransmisor que se llama dopamina, es uno de los más importantes. Y claro, necesitas unas condiciones determinadas para que eso ocurra. Entonces, en un primer momento tenemos que forzarlas y de hecho esa es la función del terapeuta, poner el contexto adecuado para que la fisiología nazca. Pero es que es muy complicado hacerlo en este mundo, ¿no? Por eso hay tantas cosas que hacemos mal que por eso enfermamos. Pues sí, gracias. Hay que recordarlo y también requiere un poco de esfuerzo también, ¿no? De hacer la cosa bien, no tú no vienes solo. Hay que también buscarlo un poquito. Pues sí, gracias. Vale, cuéntanos un poco del proyecto Genera. ¿Cómo nació el proyecto? Pues Regenera nació justo cuando estudiábamos, fuimos los 4 locos que estudiamos el posgrado y el máster a la vez, y eso nos unió mucho, y con una visión muy parecida, ¿no? Por un lado, de qué es la salud y cómo ayudar a las personas a mejorar su salud, y por otro lado, que esto tenía que llegar al máximo número de personas posible. Y por eso nos pusimos muy fuertes con la formación, que actualmente es nuestra, digamos, leitmotiv principal, a formar a las personas en lo que nosotros llevamos tantos años viendo, en las mejoras que vemos en nuestras clínicas. Cuanta más personas conozcan esto, pues mejor, ¿no? Entonces, ya llevamos 15 promociones aquí en Barcelona del posgrado presencial y es algo de lo que estamos súper contentos, no solo de formar, sino de que esto luego se lleve a las clínicas. El posgrado de psiconeuroinmunología tiene el subtítulo clínico, básicamente por eso, porque lo que nosotros queremos es que después de cada seminario los profesionales vayan a su consulta y ya estén aplicando cosas, ¿no? Entonces, aparte hemos hecho ahora el posgrado online también para las personas que no puedan venir a Barcelona, y ese ha sido durante muchos años nuestro propósito, hacer un posgrado actualizado, riguroso, próximo, a la vez que clínico, para que esto de la psiconeuroinmunología cada vez llegue a más personas. Y por otro lado, hace un tiempo, que hacía mucho tiempo que los pacientes nos lo pedían, hemos abierto una línea que se llama Regenera Experience, donde intentamos simular el camino que sigue un paciente hacia la salud en 6 semanas, donde vas aprendiendo todos los aspectos importantes que tienen que ver con la salud de las personas en un camino acompañado con nosotros, ¿no? Entonces, esa sería la segunda parte del proyecto que hemos iniciado, te podría decir que ha sido un año de trabajo, pero ha salido hace, no sé, 5 o 6 días. Ah, vale. Entonces, este programa es para pacientes, ¿no? Este es un programa para usuarios no profesionales, ¿no? Tenemos la parte de formación a profesionales, formación universitaria, y un programa más para tú quieres mejorar tu salud, quieres hacerlo de una manera acompañada y rigurosa, pues este es un programa de 6 semanas donde cada semana se toca algo y no solo se informa, sino que también te piden que generes unos cambios concretos, ¿no? La primera semana, que es un poco de contextualización, que es la salud, una segunda semana que es solo alimentación y con unos cambios concretos en alimentación,
la tercera es movimiento, la cuarta desintoxicación, la quinta salud emocional y la sexta pues integración y tratamiento de otras cosas como cómo gestionamos el dinero, cómo gestionamos la sexualidad, cómo gestionamos nuestros biorritmos, etc. Entonces, Genial. son 6 semanas Ujú. con Regenera, Ujú. donde te acompañamos a que realmente seas la mejor versión de ti mismo. Genial. Veo un programa muy interesante para nuestros oyentes, ¿no? Muy bien, gracias. Ujú. Luego lo conectamos aquí abajo, vamos a poner la página web para que lo puedan encontrar, Perfecto, ¿vale? perfecto, Ujú. perfecto. Pues sí. Gracias. Y mm, ahora, vale, Regenera. ¿Y qué son tus proyectos de futuro? Tienes, bueno, ya estás haciendo un montón de cosas, nos comentaste los proyectos actuales. ¿Tienes más ideas, lo que quieres hacer en el futuro? ¿Hay algo que te motiva ahora mismo? Pues es una buena pregunta. Vale. Tengo en estos momentos te podría decir que la mente ha estado tan puesta en estos dos proyectos Ujú, o en estos tres proyectos, pero principalmente en ujú, el posgrado de Regenera. Pensad que el posgrado de Regenera lleva una actualización constante, ¿no? Entonces, ujú. dedica mucho tiempo y tal, una parte en esto, eh, y tanto tiempo en Regenera Experience, que ahora nuestro proyecto de futuro es que esto llegue a las personas. Genial. Es lo Sí, sí. importante. Y luego transmitir el conocimiento por los otros canales, ¿no? Que puedan visitar las personas que los conozcan por el canal de YouTube, que eso ahora, la verdad es que me lo estoy pasando muy bien haciendo. No sabía yo que me iba a gustar tanto esto de estar delante de la cámara y es divertido. Genial, genial. Y lo que hacen programa postgrado, ¿cómo lo llevan a su consulta? Entonces, eso es muy bueno porque realmente son fisioterapeutas, por ejemplo, que trabajan en el sistema convencional y lo llevan, Ajá. lo integran en el sistema convencional, ¿no? Eso es realmente lo que queremos también, de abrir la Ujú. mente un poquito. Y Sí. entonces, ¿cómo lo ves el futuro? ¿Cómo lo ves el futuro de la psiconeuroinmunología en el sistema convencional? Pues sí, bueno, pues tiene las dos ramas, ¿no? Por un lado eso, ¿no? Que cada vez vemos en el posgrado pues Ujú, más no solo fisioterapeutas, médicos, psicólogos, nutricionistas, que adquieren ese conocimiento y el cambio es inevitable. Una vez sabes, ujú, ya no lo puedes hacer igual, sí, porque genial. ya sabes más que antes, ¿no? Ujú, Entonces, por un lado, me doy cuenta de que esto está cambiando y creo que está cambiando principalmente porque los pacientes ya están mucho más informados y ya se han dado cuenta de que algo no va bien si la única intervención que hacemos es manejar los síntomas. Es decir, ujú, mm, nos estamos dando cuenta de que si la medicina durante la mayor parte de su historia ha tratado las causas de la enfermedad, ¿no? Las causas clásicas de la enfermedad eran la falta de higiene, pues hemos adquirido higiene, incluso para las patologías infecciosas hemos encontrado medicamentos que cuando hacen falta, gracias a Dios los tenemos, que son muy efectivos para el tratamiento de las causas, pero ujú, para las nuevas enfermedades que estamos sufriendo en el mundo moderno, no, la medicina no ha encontrado una pastilla que consiga solucionarlo y entonces ha transitado el tratamiento de las causas al manejo de los síntomas. Entonces ahora, si tienes un dolor, tomas un analgésico, si tienes una inflamación, un antiinflamatorio, si tienes un problema de ácido, un antiácido y si tienes depresión, un antidepresivo. ujú, Entonces, en vez de tratar las causas, estás ahogando o inhibiendo los síntomas y las personas se están dando cuenta que eso no es la solución. Eso barrer la casa y poner la basura debajo de la alfombra, pero la basura sigue ahí. ujú, Por lo tanto, hay una exigencia de que esto cambie y yo estoy convencido de que va a cambiar. ujú. Por otro lado, tengo que decirte que veo resistencia al cambio. Ujú, Veo, por un lado, gente que lleva mucho tiempo haciendo las cosas de una manera, también un sistema que no permite a muchos médicos hacer las cosas de otra manera. Si tienen 7 minutos por paciente y además pacientes lo que te piden es lo que te piden es que me des
la pastilla, pues el propio médico es muy difícil que lo consiga, ¿no? Y por otro lado, sí, tengo que decirlo, pues una farmacéutica muy potente y que está luchando para que esto no cambie, por intereses económicos, ¿no? Incluso yo me planteo, el otro día lo comentaba, que, por ejemplo, me sorprende que yo no soy homeópata y no conozco la homeopatía y no la utilizo y no me meto. Pero me sorprende espectacularmente que haya habido una campaña tan extrema contra la homeopatía, que como mucho, lo máximo que va a hacer es nada. Cada año están los suicidios homeopáticos para reírse de la homeopatía y no pasa nada. Y en cambio, los errores médicos casi siempre asociados a la medicación, a un exceso de medicación, es actualmente la tercera causa de muerte en los Estados Unidos, según la Journal of American Medical Association, y sobre eso no hablamos nada. Sobre el hecho de que un paciente que toma de forma rutinaria un analgésico tiene un 63% de morir de cualquier enfermedad, un 63% más de posibilidades de morir de cualquier cosa. O sea, el drama o el acento que deberíamos poner en el exceso de medicación no se está llevando a cabo y en cambio se está focalizando en cosas que para mí no son tan importantes. Que no quiero decir que no esté bien exigir que haya una rigurosidad científica detrás de todo lo que se hace, por supuesto, pero sí que me parece que hay unos intereses muy importantes y una resistencia que va a costar de destruir, pero bueno, ahí estamos, formando, informando, comunicándonos, siendo rigurosos y de esta manera el cambio es inevitable. Yo creo que la parte más importante que podemos hacer es informar al paciente, ¿no? Informar a la persona normal para dedicar a lo bueno, ¿no? Que para buscar otras soluciones, ¿no? Que no toma tanta pastilla y busca una solución mejor. Gracias. Sí, gracias. Tengo la misma opinión que la has dicho ahora mismo. Pues sí, una pregunta un poco más personal. ¿A quién consultas si tienes un problema físico o emocional que te resulta a ti mismo complicado solucionarlo solo? ¿A quién consultas tú? Bueno, o sea, principalmente yo tengo esa suerte que todos mis socios son todos terapeutas, son todos psiconeuroinmunólogos y entre nosotros hacemos sesiones clínicas y muchas veces ya con eso es suficiente, porque a veces cuando estás metido dentro del problema no lo ves, ¿no? Y cuando y los que están afuera y te hacen la supervisión lo ven mucho más claro que tú, ¿no? Luego también hay otro profesor del posgrado con el que hablo mucho y friqueo mucho que se llama Pau Ye. Y para temas más de psicología hay un filósofo, psicoterapeuta, también profesor del posgrado, una eminencia, Bernardo Ortín, con el que también hablo mucho al respecto. Vale. Este tipo de temas más psicológicos. Claro. ¿Y cómo te cuidas? Tú también la dieta, ¿no? Como hemos hablado antes, ¿no? La nutrición y... Vale. Pues sí. Cuéntanos la experiencia más bonita que has vivido laboralmente. Buena pregunta. Eso a veces me hacen esta pregunta y es muy difícil porque una de las cosas que tienen la psiconeuroinmunología es el trabajo de la sintonía con el paciente, ¿no? De empatizar con la persona. De manera que cada experiencia se vuelve muy bonita porque tú es como que vives en parte el camino del paciente, ¿no? Pero bueno, Entonces, a mí hay un momento que me encanta, que es ese momento donde conjuntamente ayudas a la persona a descubrir por sí misma aquello que la ha llevado a su sufrimiento. Ese momento de la consulta siempre me encanta. Y luego nada, personas pues desde muchas personas que han pasado muy mal para quedarse embarazadas y llegan a la consulta y te lo dicen y luego te enseñan a su bebé y es muy bonito. Personas con dolores de larga duración que
que desaparece ese dolor, también son experiencias muy bonitas. Claro, sí. No sé, es que son muchos años, son muchos casos. Bueno, hablando, por ejemplo, del tema de la fertilidad, que es muchas veces la causa para que no se quieran embarazar, porque es un tema muy actual, ¿no? Que hay más y más infertilidad, ¿no? Sí, es brutal esto, ¿no? Como ahora cualquier persona tiene algún conocido que se ha planteado al menos hacer una fecundación in vitro o alguna cosa así, ¿no? Cuando en realidad es algo altamente premiado por la biología. Si nosotros estamos aquí es porque nos reproducimos bien, ¿no? Si no hubiéramos desaparecido como especie, ¿no? Hay muchos factores. Podríamos clasificarlos en 4, ¿no? Desórdenes locales, por ejemplo, desórdenes a la hora de ovular o desórdenes a la hora de desintoxicar las hormonas sexuales, desórdenes sistémicos, donde aquí entraría una actividad inmunitaria elevada o un contacto con disruptores endocrinos muy potentes, ritmo de vida, otro de los factores importantísimos para mí, o creencias creencias negativas que bloquean este proceso, ¿no? Entonces, para mí serían estos 4 factores los más importantes, porque pensad que cualquier situación que genere una alteración, sobre todo, esto es más en la mujer que en el hombre, ¿no? Porque el hombre, digamos, desde un punto de vista biológico, que no social, pero biológicamente llega, disemina, pum, y ya está, ya ha hecho su función biológica, ¿no? Ya. En cambio, la mujer va a tener que hacer una inversión de 9 meses de embarazo, más a lo mejor 2 años de lactancia, ¿no? Entonces, la fisiología está preparada para percibir si es un buen momento para invertir esta cantidad de energía o no, ¿no? Entonces, por eso las mujeres atletas que no tienen un tanto por ciento de grasa mínimo, incluso pierden la menstruación. Eso es porque no tienen los recursos para invertir en un proceso de embarazo, ¿no? Entonces, pues si hay una actividad inmunitaria excesiva, no es un buen momento para quedarte embarazada. Si toda tu energía está destinada a un proceso externo porque tienes un estrés o un ritmo de vida demasiado alto, no es un buen momento para quedarte embarazada. Entonces, si hay algo que te angustia tanto, porque muchas veces en consulta ves que pues, ha habido algún proceso que ha generado un miedo al embarazo, un miedo incluso que no ha sido ni racionalizado, que también hace. Y por supuesto, pues desórdenes en las hormonas, en la producción de hormonas sexuales, desórdenes tiroideos, desórdenes en la sensibilidad de la leptina, cosas que también tienen mucho que ver con esto. Otra cosa que, mientras tanto, una parte de mi cerebro va pensando, últimamente el tratamiento de niños con necesidades especiales es algo que también me está emocionando mucho. ¿Sí? Se está avanzando mucho al respecto y es algo que cada vez veo más en consulta por cosas de la vida y creo que es algo espectacular. Ver cómo los niños, niños, por ejemplo, con síndrome del espectro autista conectan más, empiezan a decir palabras. Cosas de este estilo es también algo que es muy emocionante. Muy interesante. Yo también trabajo mucho con niños con problemas y ¿Ah, sí? monto con ellos a caballo. Voy al campo y monto con ellos muy a bien. caballo. Qué guay. Sí, es muy bonito. Y la verdad que un niño con síndrome de Down que te da toda la alegría que tiene es impresionante. Muy bonito. Totalmente. Pero me gusta también que trabajas con la psiconeuroinmunología con niños, por ejemplo, con problemas, porque yo creo que ellos sabemos que tienen tratamiento por vida, ¿no? Que toda la vida van a tener un tratamiento y a ver que se puede bajar la medicación, a ver que se puede ayudar también con otros procesos, ¿no? Diferentes. Vale. Claro, al final yo digo que yo hablo mucho de yo les digo como el ojo de Mordor, ¿sabéis? Del Señor de los Anillos, ¿no? Si cuando miras hacia un lado, no miras hacia el otro. Entonces, si internamente hay una señal de alarma demasiado potente, el ojo se va a girar hacia adentro. Entonces, hay muchos procesos que tienen que ver con esta falta de contacto. Luego,
la comprensión de que un daño cerebral, por ejemplo, un parálisis cerebral, esto es muy habitual, hasta ahora se pensaba que un daño cerebral era ya el boicot completo de todo el desarrollo neurológico, pero no es así. Que hay un daño cerebral concreto no quiere decir que el resto del sistema nervioso también esté mal. Entonces, hay diferentes hitos que debemos conseguir para que ese desarrollo continúe, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Pues es muy importante que si nosotros queremos que un niño camine, pues tenemos que conseguir el hito de que se arrastre y de que gatee. Nosotros conseguimos que haga eso, estimularemos el proceso hacia adelante, ¿no? Entonces, todo eso es apasionante. Además es muy bonito y como tú dices, la alegría que te transmiten los niños es admirable, es brutal. Yo siempre pienso que ellos luchan y realmente no saben lo que está pasando, pero luchan para vivir. Es muy bonito, sí. Y también tienes que trabajar con los padres, ¿no? Porque eso también está ahí, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Y son los que necesitan normalmente más ayuda. Casi el niño lo tiene más integrado de una manera saludable lo que le ocurre que los padres. Sí, pues sí. Pues muchísimas gracias. Estamos ya llegando un poco al final de la entrevista. ¿Te gustaría decir un mensaje final, como a todos los oyentes? Algo importante, un mensaje que te gustaría decir para vivir más sano y más feliz. Dale a tu fisiología lo que tu fisiología espera de ti. ¿Vale? Y luego hay una frase que me gusta en estas entrevistas decir. Si pudiera dedicarle esta entrevista a alguien, se la dedicaría a mis pacientes que pagaron por enseñarme. Pues sí, gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues sí, está y recibir, ¿no? Que estamos recibiendo mucho de ellos, igual que podemos, que lo damos, pero recibimos de ellos igualmente. Pues muchas gracias. Os deseo a todos los oyentes un feliz día. Nos vemos en la próxima entrevista. Y Néstor, muchas gracias. Espero que estamos en contacto. Por supuesto. Y ya después de la entrevista hablamos un poco de... Sí. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.